Buenas noches, bienvenidos al recinto de este honorable Consejo Deliberante. Hoy para celebrar una sesión especial a la cual damos comienzo, siendo las 19:20 horas. Invitamos al concejal Luis María Migliano y al intendente municipal a izar el pabellón nacional. Por secretaría se tomará asistencia a los señores concejales. Aguilar Ortiz, María Ofelia. Bormioli Lisandro. Posco Andrea Karina. Ligati Diego Delgado. Caira Pedro Gabriel. Capetizo María Teresa. Cascar Juan María. Cataño Héctor Ángel. Clar Laura. Conti María de los Ángeles. Mayo María Teresa, Filipini Mónica, García Hernán José, Lilia Ramiro, Inserti Griselda, Villera Luis María, Cuchillo Ricardo, Saturn Walter, Lucili Gabriela, de Son Luz. Por secretaría se dará lectura del decreto 7292-2015 de convocatoria a sesión especial. Visto la resolución número 2412-2015, aprobada por unanimidad en la tercera sesión ordinaria celebrada el día 12 de mayo del corriente, y considerando que la misma declara ciudadano ilustre post-mortem al señor Raúl Borrás en reconocimiento por su trayectoria y aporte a la consolidación de la democracia en la República Argentina, que en virtud de lo dispuesto en el artículo número 102, inciso 5 del reglamento interno del Honorable Consejo Deliberante del Pergamino, corresponde realizar una sesión especial. Por lo expuesto, el presidente del Honorable Consejo Deliberante, en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de las Municipalidades, artículo 83, inciso 1, dicta el siguiente decreto. Artículo primero. Convoca al Honorable Consejo Deliberante a sesión especial para el día martes 26 de mayo de 2015 a las 18:30 horas con motivo de distinguir como ciudadano ilustre post-mortem al señor Raúl Borrás. Artículo 2. Por secretaría de este honorable cuerpo se remitirán las respectivas citaciones a los señores concejales y se notificará a los familiares de la anteriormente mencionado. Artículo 3 de informa. Pergamino 19 de mayo de 2015, decreto número 7192-2015. Bueno, bienvenidos a este honorable cuerpo. Quiero destacar que se encuentra presente el señor intendente municipal, el diputado provincial Héctor Gutiérrez, el diputado nacional Héctor Gutiérrez, el diputado provincial Gustavo Viñales, diputado provincial Orlando Sanz, diputado nacional Cristian Guibardo, autoridades partidarias de la Unión Cívica Radical de los partidos de Rojas, Colón, Varadero, Arrecifes, Exaltación de la Cruz, señores concejales, autoridades partidarias, vecinos, familia de Raúl Borrás. Me toca a mí iniciar estas palabras en este homenaje a 30 años de la desaparición física de uno de los grandes hombres de nuestra democracia reciente. Sinceramente ya se ha dicho mucho, recién veníamos de descubrir una placa en un antiguo domicilio de Raúl y todos destacaban su hombría de bien, su conducta intachable, su honestidad. Como es sabido, Raúl fue un hijo adoptivo de Pergamino, que se radicó aquí a muy temprana edad y en algún momento de su vida pasó por este honorable Consejo Deliberante y también ocupó la presidencia que hoy me toca presidir y de alguna manera, en lo posible, honrar. También quiero destacar que Raúl fue periodista y ejerció su profesión con pasión y asimismo fue director de nuestro diario La Opinión, como así también
fundó el diario El Pueblo, que fuera un diario claramente opositor a la dictadura de Juan Carlos Onganía. Participó durante la presidencia de también uno de nuestros grandes pergaminenses, don Arturo Illa, como subsecretario de Agricultura, si mal no recuerdo, y luego fue convocado por Raúl Alfonsín para ocupar uno de los ministerios quizá más candentes y más calientes de aquella época, que fue el Ministerio de Defensa. Pero hay algo que me llamó mucho la atención cuando, obviamente no tuve el honor de conocerlo por una cuestión cronológica, pero realmente me llamó la atención en su compromiso y su valentía, que fue uno de los que propulsó la reforma del Código de Justicia Militar. Y esa reforma del Código de Justicia Militar no hizo otra cosa que habilitar lo que fuera quizá el juicio más emblemático de la historia de la República Argentina, y también que fuera el orgullo de los argentinos, que fuese el juicio de las juntas, que condenó a aquellas personalidades tan nefastas y que tanto daño hicieron en las épocas más oscuras de la patria. Solamente voy a hacer esta pequeña mención, destacar su personalidad, su honestidad, su hombría de bien, un hombre de la patria que casualmente se nos fue, pero que quedó en todos nuestros corazones también un día de la patria. Así que solamente esto tengo para decir. Muchísimas gracias y bienvenidos, y en buena hora que esto esté sucediendo. Muchas gracias. Vamos a ver ahora un video que fue elaborado por el área de cultura de nuestro municipio y que contó con la estimable colaboración del doctor Carlos Mosca, quien ha propiciado mucha información sobre este ser tan preciado. El 25 de mayo de 1985 fallecía Raúl Borrás, un momento muy difícil que aún perdura en todas aquellas personas que lo conocieron. Esto provocó una tristeza general que se repite a través de los años. Era un hombre de personalidad serena, reflexiva, segura, casado con Karina Botti y padre de 3 hijos, Raúl, Ana y María Inés. Raúl Borrás transitó los caminos de la política en varios períodos de nuestro país, en especial cuando se produjo la transición entre los tiempos del gobierno de facto y el constitucional. Ya en su juventud, se perfilaba como un líder político cuando encabezó la lista para presidir la organización estudiantil TEA, oportunidad en la que triunfó ampliamente. Su paso por el periodismo en diarios como El Laborista y La Opinión de Pergamino, entre otros, marcó una etapa en su vida. Ya radicado en Buenos Aires, impulsa con el aval de los doctores Fernando Solá, Vicente Vizcayart e Ítalo Bigliercho, líderes del radicalismo en Pergamino, El Cívico, un periódico surgido en el seno de la juventud radical. El Flaco, como se lo conocía, fue uno de los mayores ideólogos que generó la creación del movimiento de renovación y cambio dentro de la Unión Cívica Radical. Este nuevo movimiento motivó una renovación y actualización de métodos y conceptos del partido y tuvo como líder al doctor Raúl Ricardo Alfonsín. En la función pública ocupó la presidencia del Consejo Deliberante de Pergamino. En la presidencia del doctor Arturo Illa fue subsecretario en el Ministerio de Agricultura de la Nación. También fue diputado nacional de la Unión Cívica Radical en el período 1973-1976. Pero de todas sus actividades públicas, es evidente que la más importante fue, sin lugar a dudas, el cargo de ministro de Defensa durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Sí, juro. Antes de su fallecimiento, el propio Alfonsín expresó: "No puedo evitar un sentimiento de culpa al pensar en la descomunal responsabilidad que le pedí que asumiera".
En todo este periodo de transición entre el gobierno de facto y el de la Constitución, Borràs fue un engranaje fundamental. Ayudó a forjar este proceso, resolviendo situaciones importantes para consolidar definitivamente el sistema democrático. En más de una oportunidad, Alfonsín manifestó que era la única persona en quien confiaba para ese cargo por su capacidad, honestidad, responsabilidad y lealtad. Es interesante ver cómo las mismas Fuerzas Armadas encontraron en su ministro de Defensa al hombre con objetivos y personalidad para ser su jefe, poner orden y el bálsamo indispensable para la creación de un ambiente propicio para el diálogo. Raúl Borràs era siempre el refugio donde se encontraban certezas y se podían sosegar incertidumbres. Fue un líder con firme pragmatismo ético que, sin comprometer sus ideales, permitía comprender que la realidad impone límites a los sueños. La tarea que desarrolló en el marco de todas las aberraciones vinculadas con los derechos humanos fue ferviente e importante. Él sufrió en carne propia las injusticias de la dictadura en tiempos donde se jugaba la vida. Defendió en más de una oportunidad a perseguidos por el terrorismo de Estado, como en el caso de Alberto José Piccinini, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica. Intervino en la búsqueda de hombres y mujeres que sería largo enumerar. Mucho hizo Borràs contra la actitud diabólica de la dictadura militar, como también hizo labores importantes contra las acciones ilegales de la AAA durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón. Después de la muerte de sus amigos mayores, Ernesto Ilia y Fernando Solá, se convirtió sin lugar a dudas en el líder indiscutido de sus correligionarios. A mediados del mes de mayo, tiene que ser internado por fuertes dolores lumbares. Roque Carranza queda interinamente en el Ministerio de Defensa. La medianoche del sábado 24 de mayo de 1985, el estado de salud del flaco comienza a empeorar. A las 15:30 del día 25 se da el parte médico, donde se informa su muerte a causa de una insuficiencia respiratoria secundaria al proceso pulmonar. Desde entonces, fue incesante la presencia de funcionarios públicos. Uno de los primeros en llegar fue el doctor Alfonsín, su gran amigo. Raúl Borràs murió en lo mejor de su vida. Hubiese sido muy necesario más de su pensamiento, más de su trato, más de su noble trabajo. Siempre dicen que los elegidos por Dios mueren jóvenes para que la gente los recuerde en su plenitud. En el Día de la Patria, Raúl Borràs, de puro impuntual, nos abandonó muy pronto, para siempre. Vamos a dar paso ahora a las palabras de los distintos representantes de los bloques políticos que componen este honorable cuerpo. El concejal Miguel tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Tal vez uno pensaba decir algunas cosas en este momento y después de ver el video se hace un tanto más difícil.
enhebrar algunas palabras que de por sí a lo mejor se me complicarían llevarlas adelante. Pero, en primer lugar, quiero pedirle disculpas a la familia por esta iniciativa, porque si bien es un timbre de distinción el que se le hace a Raúl Borrás, a su padre este día, seguramente ustedes han vivido como viven la familia de todos los políticos y que se dan cuenta que en ese corto tiempo de vida, porque fue muy corto la vida de su padre, cuánto le faltó en su casa por dedicarse a la política. Que recordarán tal vez con amargura ese momento, con satisfacción también los otros cuando ven los logros que consiguió el jefe de familia, en nombre de esa familia, en nombre de esta comunidad de Pergamino, para todos los argentinos. Y también tengo que pedir disculpas porque cuando comenzamos con esta idea de rendirle un justo y necesario homenaje a Raúl Borrás, empecé a buscar en el reglamento interno qué podíamos hacer para homenajear a este hombre. Cuando me puse frente a la computadora para hacer el proyecto, puse el de pergaminense sobresaliente, pecando de humildad, o de demasiada humildad de mi parte, de poco atrevimiento. Pero quiero agradecer a mis pares, a los concejales de este cuerpo, a todos que a través de sus presidentes de bloque, no solamente que acompañaban la idea, sino que dijeron no puede ser esta distinción, tiene que ser la de ciudadano libre, que es la distinción más alta que puede dar este consejo a un ciudadano de Pergamino. Así que les agradezco a los concejales, a mis pares, por haber aportado esta idea que nació desde el primer momento cuando les llegó a sus manos esta idea de este proyecto. Y pido disculpas por no haberlo hecho yo como correspondía hacerse, pero lo importante es que se logró de esta manera y de esta forma. Hacer un raconto de la vida de Raúl Borrás sería para estar horas hablando aquí. Además, tópicos importantes se dijeron gracias a este video, gracias al aporte de Carlos Mosca, que juntó un poco la información para plasmarla en estas imágenes. También las escuchamos hace un rato en las palabras de Gutiérrez y de Pacini cuando se descubrió la placa. Entonces yo no voy a hablar de toda la historia que ya conocen ustedes de su vida, arrancando fuera de Pergamino, llegando a Pergamino, creciendo su militancia en el Colegio Nacional, que recién acabamos de ver. Vimos ahí cómo se perfilaba, cómo se iba torneando la figura de un hombre dedicado a la política de por entero. Pero avanzando más, después de todos los cargos que fue ocupando en los distintos momentos que los militares dejaron que la democracia aflorara y se pusiera de manifiesto, y cuando no estaba la democracia, porque estaban los golpes militares, los abogados que defendían la democracia y defendían la vida se la pasaban por los tribunales llevando habeas corpus. Él, como él no era abogado, se dedicaba a cobijar a los dirigentes perseguidos, como el caso de Maya, por ejemplo, que estuvo acá custodiado en su propia casa, arriesgando su propia familia, y como estos muchos ejemplos más. Y también, como se dijo aquí, que era un gran conversador, perdía o invertía mucho tiempo en largas noches hablando con los correligionarios que se tentaban por irse por otros caminos, porque se decía que la democracia no se podía defender en forma pacífica, y tomaban las armas para defender sus ideales. Y él trataba de convencer uno a uno, y seguramente que a muchos los ha convencido y los salvó de la muerte. No solamente los correligionarios, también los adversarios políticos con los cuales tenía largas
profundas charlas de política, diciéndoles de que la salida no era la traumática, la de las armas. Ahí se empieza a ver la diferencia de aquellos que defienden en serio, en forma, los derechos humanos. Desde muy atrás, desde muy lejos viene todo esto. Tal vez eso es lo que le da una formación y un espacio que lo vamos a ver más adelante. Llega ese año tan importante para nosotros, los radicales, y para el país, la recuperación de la democracia a partir del año 83. Todos los que teníamos la oportunidad de estar mano a mano con Raúl Borrás, compartir asados, cafés y conversar de política, cuando estaba este resultado electoral de que Raúl Alfonsín ganaba las elecciones o había ganado las elecciones, todos pensábamos que iba a ser ministro del Interior porque era el ministerio político que seguramente iba a manejar Raúl, o el de Acción Social, tal vez. No pensábamos en el de Defensa, para eso pensábamos que iba a ir el doctor Pugliese, que era el que hablaba de los temas de defensa en la campaña. Cuando nos enteramos, los que veníamos pegando carteles, que veníamos mucho más lejos de los centros de discusión política de alto nivel, y nos enteramos que iba a Defensa, no nos cayó demasiado bien en ese momento, tenemos que ser sinceros. ¿Cómo lo van a poner al flaco en el Ministerio de Defensa? Lo decíamos en la mesa de café acá en Pergamino. Pero claro, no entendimos nosotros por qué era esa elección, por qué era esa nominación. Había algo fundamental, que era defender la República, defender la democracia. Y había que cumplir con lo dicho en la campaña. Por eso después salieron los famosos decretos 157 y 158 para hacer justicia. Y no iba a ser fácil llevar adelante esa tarea por un sector militar reacio a que fuera llevado a los estrados judiciales. Y también, por supuesto, sectores civiles que no acompañaban esta decisión de imponer justicia. Entonces, por eso fue elegido para ese ministerio tan delicado y tan importante. Y con el transcurso de los primeros meses de gestión se fue mostrando la habilidad, la capacidad política de este político realmente con letras mayúsculas, convenciendo a los propios subordinados, los militares, a obedecer al jefe del Estado, que era el presidente de la Nación. Pero eso se logró a través de la convicción, por supuesto, del presidente, pero de esa correa de transmisión que hacía este ministro de Defensa con los militares. Es por eso que nosotros tenemos que rescatar, o debemos rescatar, estos 2 años de gestión en este ministerio, donde fue puesto un hombre que realmente demostró en todos los pasos que hizo en las distintas funciones que ocupó, su convicción, su capacidad y su visión de futuro. Hay una diferencia entre los que somos militantes a los que llegan a ser dirigentes. Este es un ejemplo de aquellos que llegaron a ser dirigentes. Solo aquellos que tienen la particularidad de ver con anticipación los hechos que van a ocurrir con respecto a los militantes. Esa es la diferencia, así de sencillo, pero así de difícil para lograrlo. Y para terminar les voy a contar una anécdota local. Raúl Borrás, ya en el año
En la década del 70, cuando empezábamos a juntarnos y a hablar de política, porque volvía aparentemente la democracia que vino en el 73, hacíamos reuniones de todo tipo en distintos lugares. Una vez hubo una reunión en mi pueblo, en Guerrico. Estaba él y algunos otros dirigentes más de Pergamino, como Jun, Fernando Solá, Chalo Albuerne, Pipín Cantores y otros más. Y gente de hombres y mujeres de mi pueblo. En esa reunión, el flaco Borrás dijo a un grupo de amigos, muy reducido, muy chiquito, pero yo tuve la oportunidad de escucharlo. En esa reunión estaba, entre otros, Omar Pacini. Y el flaco le dijo a estas otras personas, este muchacho tiene que ser intendente de Pergamino. Bueno, quedó como un comentario. Luego pasó el tiempo, y miren cuánto tiempo pasó, y el flaco ya no está más. Y Omar Pacini hoy es intendente de Pergamino. Esa es la visión de un político que sabe mirar y ver mucho más lejos de lo que vemos nosotros. Ustedes dirán, sí, es intendente porque está cumpliendo el mandato que ha dejado Gutiérrez en un 50%, pero también yo digo que no es menos cierto de que es un candidato absolutamente potable para hacer una excelente elección. Esto no es para levantar la figura de Omar Pacini, sino para levantar la visión de un político del nivel que tenía y que demostró tener Raúl Borrás. Muchísimas gracias. Concejal Bosco, gracias, señor presidente. Bueno, voy a ser breve en mi locución. Ya mucho han dicho del señor Raúl Borrás, pero quiero con mis palabras poder adherir y acompañar este homenaje. Con la pérdida de Raúl Borrás se perdió en la República un ciudadano y un demócrata consecuente. Un hombre que ha sabido estar a las alturas de las investiduras ejercidas. Un hombre de carácter reflexivo y de diálogo permanente que hoy muchas veces estamos necesitando. Un hombre que supo poner el punto exacto en las situaciones difíciles cuando el país lo necesitó. Por eso reconocemos a Raúl Borrás, un hombre con grandes dotes políticos. Un hombre que quizás este homenaje hoy es más para nosotros que para su memoria, ya que era un hombre humilde y generoso. A sus familiares, un abrazo desde el corazón de alguien que lo ha admirado. Sí, concejal Brigatti tiene la palabra. Me toca la responsabilidad de expresar nuestro reconocimiento desde el bloque del Frente para la Victoria. Y yo, como el señor presidente, no he tenido la oportunidad de conocer las acciones de Raúl en vida por una cuestión cronológica. Yo era muy chico cuando él falleció. Entonces me tomé el trabajo de investigar mucho de lo que he visto y he averiguado y he consultado con gente contemporánea a él. Tiene que ver con lo que ya han dicho. Pero hay algo que a mí me llamó poderosamente la atención y me pareció lo más importante para destacar, sabiendo que la cuestión biográfica iba a ser contada por quienes convivieron con él y que tiene que ver con la coherencia de su vida. A mí me llamó mucho la atención, para bien, lo valoré muy positivamente, una frase que está puesta en la resolución que vamos a aprobar, que dice que él se afilió a la UCR y nunca la abandonó. Y para un político de raza como él, esto es el ejemplo de la coherencia de su vida, de sostener sus ideales, de haberlos sostenido en escenarios muy adversos, de no buscar atajos, de cuando fue necesario, junto a Raúl Alfonsín, fundaron
el movimiento renovador y dieron el debate dentro de su propio partido, dentro del lugar que agrupaba a aquellos que pensaban como él. Entonces creo que las cualidades que lo hacen trascender tienen que ver con la coherencia ideológica que ha tenido a lo largo de toda su vida y el valor para llevarlas adelante. Hay algo que quiero destacar, que no lo han mencionado aquí, que tiene que ver con el coraje de llevar adelante esta coherencia, que tiene que ver que es uno de los firmantes del decreto 158 de Raúl Alfonsín, por el cual se somete a juicio sumario al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a los integrantes de la Junta Militar, es el puntapié inicial para el famoso juicio de la Junta. Desde nuestro bloque creo que no podemos ahondar más, porque, como bien dijo el concejal Miliaro, ellos tienen vivencias personales, nosotros los tuvimos como adversario de las ideas, adversario de la política. Por eso queremos darle nuestro reconocimiento al adversario político, al pergaminense por adopción y a partir de hoy formalmente al ciudadano ilustre de la ciudad de Pergamino. Nada más. Voy a invitar a ocupar a su secretaría al ex ministro de Defensa, el doctor Horacio Jabonarena, para que brinde algunas palabras alusivas. Bueno, señor intendente municipal, señores diputados nacionales y provinciales, señores concejales, Raúl, Ana, Marinés. Es realmente una satisfacción compartir este tiempo con ustedes y participar del justo reconocimiento que hoy se le hace a Raúl en este acto. Y también es una enorme alegría para mí estar en estas paredes, porque cuando Raúl era diputado en aquella época, nosotros éramos concejales. Mi primera experiencia política fue haber sido electo concejal aquí en Pergamino, estaba sentado en esas bancas. Y realmente les cuento que nunca podré agradecer tanto haber sido concejal por la experiencia que me dio cuando tuve que enfrentar después mayores responsabilidades. Cuando tenía que responder en las interpelaciones en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, me acordaba de aquella samba, casas más, casas menos, igualito a mi Santiago, más o menos. La gimnasia que da el Consejo Deliberante es algo que no tiene desperdicio y que sirve para aquellos que hemos abrazado la política como la manera de hacer posible lo necesario. Bueno, es una experiencia invalorable, así que hoy me siento un poco como en casa. Claro que eran épocas distintas a aquellas épocas en que éramos concejales. Había en la política, había como dos planos, ¿no es cierto? En un plano estábamos los que participábamos de las instituciones de la democracia, como los consejos deliberantes, como la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Ese era un plano. En ese plano discutíamos, tratábamos de convencer al adversario en un ámbito en donde se reconocía la dignidad del otro. Pero había otros planos que también existían en aquel tiempo, en donde la noción de adversario era desplazada por la concepción del enemigo. Al enemigo había que vencer, si es posible destruirlo, no había que convencerlo, que es la esencia de la política. Y entonces en ese plano
en donde también vivíamos en ese tiempo, deben estar todavía en las actas de este Consejo Deliberante nuestros discursos, cuando la AAA, amparada por el gobierno, mataba, como lo mató, por ejemplo, a Silvio Frondizi. Cuando los montoneros mataron, por ejemplo, a José Rucci. Ese era un escenario de violencia en donde la muerte había reemplazado al diálogo, en donde la muerte era la manera de hacer una política que nosotros no hemos elegido. Luego vino el golpe militar que multiplicó por 100 la crueldad de los tiempos que habíamos tenido que vivir. En ese contexto, en donde aparecía esta muerte como moneda de cambio en la política, trabajaba Raúl Borrás. Y quizá lo más importante que hizo en su vida fue rescatar a la juventud de la muerte, a la propuesta obscena de la muerte. Raúl Borrás diseñó una militancia por la vida. Eso fue en definitiva lo que hicieron Raúl Borrás y Raúl Alfonsín, que fueron los dos que pergeñaron el movimiento de renovación y cambio, que fue el que renovó y cambió a la Unión Cívica Radical. Primero, para controlar el radicalismo y luego para llegar al gobierno de la Argentina. Esa forma, ese rescate por la vida que hizo Raúl Borrás juntamente con Raúl Alfonsín, creo que es el mérito más grande que tenemos que reconocer en este hombre. Pero que no se quedaba solamente en el plano teórico. Yo recuerdo que los dos fundamentales pilares de renovación y cambio eran Raúl Alfonsín y Raúl Borrás. Y los que ganábamos las internas, ustedes saben que cuando hay dos radicales hay una interna. Así que esto es algo bastante conocido. Pero los que ganábamos la interna, los que ganaban en Chascomús y en Pergamino, era Pergamino, que estaba Raúl Borrás, y Chascomús, que estaba Raúl Alfonsín. Y esto fue lo que fue construyendo ese edificio que finalmente terminó en lo que todos ustedes sabemos. Pero Raúl no terminaba simplemente con este diseño de un equipo, de una ideología que rescatara la vida de la muerte de los jóvenes. Hay muchos jóvenes en Argentina hoy que deben su vida al hecho de que se inventó un camino por la libertad y por la vida, y no por la vida, no la elección de la muerte, que también en aquel tiempo era una manera de concebir la política. Y ese era Raúl. Y digo, no se agotaba en eso, porque también se ocupaba, como se dijo aquí recién, en proteger a aquellos que estaban perseguidos. No se olviden ustedes que cuando en la peor época de la represión militar, Raúl Alfonsín era el único político que integraba la Asociación Permanente de los Derechos Humanos, la PDH, y Raúl Borrás estaba colaborando con él. Y cuando Raúl Alfonsín lo perseguían para matarlo, durante el proceso, hombres como Raúl Borrás, como Carlos Moca, como Jorge Jun, lo trasladaban a Raúl Alfonsín de un lado para otro de tal manera que no se los encontrara nunca en un lugar fijo. Era la forma en que teníamos de defender la vida de quien iba a ser luego presidente de la República. Pasó el tiempo, fuimos creciendo políticamente, fuimos rescatando jóvenes de esa propuesta por la muerte. La juventud radical decía, somos la vida en ese panorama incierto que estábamos viviendo en la República Argentina. Bueno, ganamos la elección y Raúl Alfonsín y Raúl Borrás, yo creo que eran los dos, yo creo que Raúl Alfonsín tenía tres personas que
tres inputs que tenían en su cabeza y que él sintetizaba todo. La cabeza política era Raúl Borrás, sin duda. La cabeza científica era Roque Carranza. Y la cabeza ética era Germán López. Eran sus tres principales espadas. Y las tres principales espadas de Raúl Alfonsín fueron al Ministerio de Defensa. ¿Por qué? Y porque ahí se jugaba la democracia. Es el momento en donde había que resolver definitivamente si estábamos por la democracia o si íbamos a seguir vegetando entre golpes y instituciones democráticas periódicamente. Sabía Raúl Alfonsín cuál era el lugar más difícil, y entonces eligió a su hombre, eligió a su primera espada, lo eligió a Raúl porque sabía de las cualidades que tenía Raúl Borrás. Quizá no era un político de barricada, en el sentido de que tomaba una tribuna y deslumbraba con su oratoria, pero no había nadie que tuviera el sentido de la persuasión que tenía Raúl Borrás. Raúl Borrás era un arquitecto de lo posible. Sabía perfectamente que cuando se confundía la quimera con lo posible, la confusión podía llevar a pagarse con muerte, a pagarse con sangre, a pagarse con... Y Raúl era un artífice de lo posible. Por eso fue que pudo implementar lo que en aquel tiempo significó una revolución en el mundo, que fue el juicio a los comandantes de las Fuerzas Armadas en la República Argentina. Acá vale la pena una pequeña reflexión sobre una distinción que hace Max Weber entre la ética de la responsabilidad y la ética de las convicciones. En la ética de las convicciones yo voy contra todo, aunque reviente todo. ¿A dónde quedan mis principios si los puedo concretar? En la ética de la responsabilidad es asumir, por un lado, un compromiso con la democracia para que ella se sustente, y a su vez un compromiso con la moral para llevar a juicio a aquellos que habían perpetrado las peores violaciones de los derechos humanos. Cuando llegamos al Ministerio de Defensa, no teníamos nada. No teníamos nada en el sentido que no teníamos nada que nos orientara, porque en el mundo nunca se había hecho una cosa como esa. La historia del mundo es la historia de la impunidad. La historia del mundo es la historia del olvido por decreto, por ley. Entonces no teníamos nada. No había que avanzar sobre el error y el acierto. Y eso fue lo que estábamos haciendo. Yo les voy a contar una simple anécdota demostrativa en el nivel de precariedad con que nos estábamos moviendo en aquel tiempo que queríamos consolidar la democracia. Yo había sido secretario de Defensa, estaba, digamos, en el despacho contiguo al de Raúl, que era ministro, y entonces el segundo día que llegué a mi oficina, vinieron personal de la Armada y con mucho despliegue hicieron todo un rastreo por todas las paredes, el techo, abajo de la mesa, y me decían, limpio, secretario. Bueno, después vino otro equipo de comunicaciones, hizo todo un estudio de los teléfonos, y limpio, secretario. Bueno, yo estaba bastante asombrado de tanta diligencia. Y al poco rato que se van, me llama un amigo, Eugenio Inchausti, del Senado, era de San Nicolás, Eugenio, y nosotros habíamos tomado las industrias militares bajo control del Ministerio de Defensa. Entonces yo estaba Somisa. Entonces me dice Eugenio por teléfono, me dice, Horacio, dice, decime, ¿quién va a ir a Somisa? Y digo, mira, no te puedo decir. Y dice, ¿por qué? No te puedo decir. Bueno, me dice, yo te voy a decir unos nombres y vos me decís, ¿puede ser o no puede ser? Bueno, metí un nombre y digo, sí, ese no va. Y este otro, este puede ser. Y este otro, puede ser. Y este otro, y se mete una voz y dice, che, no vas a poner a ese, viejo. O sea,
estaban pinchados de tal manera los teléfonos que el tipo no resistió la tentación de meterse para sugerir un camino. Es decir, ese era el entorno con que nos manejábamos. Y solamente una persona con el tino, con el equilibrio, con el poder de convicción que tenía Raúl Borrás, podía llevar adelante este proceso tan complejo en donde las fuerzas estaban tan desproporcionadas. Desproporcionadas sí, pero que en determinado momento creo que se produce luego un vértice, un punto de inflexión en la historia. Alfonsín es un hombre que produce varios íconos en la historia, varios puntos de inflexión en la historia. Por ejemplo, termina con la tradicional posible guerra con Chile, termina con el potencial conflicto con Brasil. Con Chile hace el plebiscito, con Brasil firma el Mercosur, pero también el gobierno de Raúl Alfonsín, ya muerto Raúl Borrás, pero se produce un hito en la consolidación de la democracia cuando Semana Santa. Cuando Semana Santa, lo recuerdo muy bien, teníamos un problema muy serio. Por una parte, teníamos un grupo de militares sublevados, por otra parte teníamos una enorme mayoría del ejército que no se había sublevado, pero que tampoco quería reprimir, y una decisión del gobierno de no transar con los que se habían insubordinado. ¿Quién resolvió el conflicto? La gente. La gente que en vez de comprar fideos e irse a la casa a ver cómo terminaba la historia, se fue a las plazas a defender la República y a defender la democracia. Y fueron los radicales, y fueron los peronistas, y fueron los gremios, y fueron los empresarios, y juntos pudimos quebrar definitivamente el poder que parecía que nunca iba a ser quebrado, que es el poder de las Fuerzas Armadas. Pero toda esa construcción que hizo que la mayoría de los militares no se sublevara, fue el trabajo permanente de persuasión que Raúl Borrás hizo durante el Ministerio de Defensa, durante el tiempo que le tocó estar en él. Pasó lo peor que nos podía pasar, que Raúl se enfermó en diciembre del 84. Realmente fue algo absolutamente inesperado. Yo lo veía a veces con dolores, pero pensaba que era la consecuencia de la terrible tensión que estábamos sufriendo en ese momento. Pero bueno, en diciembre lo operaron y ahí nos enteramos que tenía muy poco tiempo de vida. En la sala contigua a la sala de cirugía estábamos con Alfonsín, y cuando sale el médico de la sala nos dice que tenía 6 meses de vida como mucho. Y Raúl Alfonsín, fíjense ustedes, porque hay que estar cerca para ver la amistad que había entre Raúl Alfonsín y Raúl Borrás. Yo nunca encontré otro hombre, y estuve bastante tiempo cerca de Alfonsín después, nunca encontré otro hombre que tuviera la relación de confianza que tenía Raúl Borrás con Raúl Alfonsín. Una simple anécdota. El día que asumió el jefe del ejército durante nuestra época, estábamos en el palco y de golpe yo estaba mirando hacia el frente y de golpe alguien me toca la espalda y me dice: «Che, atrás está Videla». Y efectivamente yo no podía creer. Atrás nuestro estaba Videla en la ceremonia del ejército. Entonces habrá creído que no iba a pasar nada, que iban a quedar solo en promesas. Error de protocolo, caradurez, no sé, lo cierto es que estaba. Se armó un lío en la prensa que decían que Alfonsín estaba pensando seriamente en la renuncia de Borrás y en cambiar el ministerio. Un escándalo en la prensa. Y yo estaba en el despacho con Raúl Borrás, y el conflicto ese terrible que la prensa presentaba fue así. Raúl Alfonsín lo llamó, había un teléfono directo, y le dijo: «Che, flaco, ¿qué pasó?» «Mirá, ese no sé, estaba Videla, no sé si me hicieron trampa o realmente fue un acto de idiotez de alguno,
pero lo estoy investigando. No, bueno, chao, llamame y venite a comer. Ese era todo el conflicto, es el nivel de relación que había entre Raúl Borrás y Raúl Alfonsín. Cuando nos notifican que Raúl tenía 6 meses de vida, me dice Alfonsín, mira, mientras Raúl esté vivo, va a ser ministro. Así que transcurrimos ese tiempo, esos 6 meses, 5 meses y pico de terrible inquietudes, de terribles dolores. Raúl quería hasta último momento cumplir con su deber y hacía todo lo que podía sobre sus dolores, sobre sus medicinas. Estaba siempre presente, estaba siempre tratando de cumplir con ese deber que era en definitiva consolidar la democracia definitivamente. Y así llegamos a mayo. Así llegamos a mayo, en donde Raúl Borrás, a Raúl lo internan en el Instituto de Diagnóstico para tratar de ver si podían calmarle los dolores fuertes, porque el cáncer lo había tomado los huesos, entonces había que tratar de aliviarlo. Entonces me dice, estaba internado, nadie, nosotros no queríamos entender que Raúl Borrás estaba cerca de la muerte. Con Alfonsín, pocos días antes, un 20, un 21 de mayo, habíamos ido a un acto, porque como no estaba Raúl, tenía que ir yo en representación del ministerio, y hablábamos a la vuelta del acto de la Armada, y Alfonsín hablaba conmigo, y los dos pensábamos que lo de Raúl iba a sobreponerse a lo que era inminente. Y bueno, no fue así. Yo volví al diagnóstico donde estaba Raúl internado, lo habían terminado de operar recién y estaba bajo los efectos de los calmantes. Y entonces me dejaron a mí entrar a terapia intensiva, faltaban 2 días para que se muriera, y Raúl estaba consciente con los calmantes, en ese estado de semiconsciencia que uno tiene cuando le dan muchos calmantes. Bueno, me recibió y me preguntó cómo había sido el acto. Yo le empecé a contar el acto. Yo sabía que a él no le importaba nada el acto, a mí tampoco me importaba nada. Era una conversación absurda. Una conversación absurda en donde los dos no nos importaba nada de lo que nos estaba diciendo, y en el fondo sí nos importaba que nos estábamos diciendo adiós. Esa fue la última vez que yo lo vi a Raúl Borrás con vida. Y se los cuento porque creo que en la despedida se resumió en 4 palabras lo que fue el objetivo de la vida de Raúl Borrás a lo largo de su corta vida. Cuando nos estábamos despidiendo, yo no sabía cómo hacer para irme, tampoco él sabía cómo hacer para terminar con esa conversación que no llegaba a ninguna parte, y entonces recurrí a un chiste que hacíamos en el Ministerio de Defensa cuando a la noche nos quedábamos solos viendo qué era lo que íbamos a hacer, y en un momento dado teníamos que despedirnos. Entonces yo, fingiendo como si fuera un subordinado militar, le decía: ¿alguna orden, ministro? Y el flaco me miraba serio y me decía: ninguna orden, puede retirarse. Así que se me ocurrió que esa podía ser una forma de ser más liviana la despedida. Y le digo: ¿alguna orden, ministro? Y me dice: sí, tenés una orden. Hacé las cosas de tal modo que los chicos y chicas de la Argentina te pasen los próximos días sin miedo, felices y en paz. Ese fue el testamento de Raúl Borrás, y creo que fue su vida. Creo, les decía que fue, digamos, el testimonio de eso. En definitiva, Raúl Borrás trabajó, como trabajan tantos en la política, para que los chicos y las chicas de la Argentina pasen los próximos días sin miedo, felices y en paz. Yo estoy muy contento que hoy se le haga este homenaje a Raúl Borrás. Quiero terminar con un recuerdo. Ustedes saben que en la Divina Comedia
del Dante, en el descenso a los infiernos del Dante, cuando desciende a los infiernos, en la puerta del infierno había un cartel que decía: dejad atrás toda esperanza aquellos que vais a entrar. Quiere decir esto que el infierno, estar en el infierno, no es tanto las dolencias físicas que se nos pueden propinar, sino que se está en el infierno cuando se pierde la esperanza. Y este es el infierno del cual tenemos que salvar. Yo tengo la impresión de que una forma de salir del infierno y de recuperar la esperanza es si vemos que Pergamino ha parido hombres de la envergadura de Arturo Illia y ha parido hombres por adopción como la de Raúl Borrás, y eso es lo que nos da esperanza para mirar el futuro. Y finalmente también termino con una evocación de Dante, cuando desciende al segundo infierno, al segundo piso del infierno. Uno que estaba padeciendo dice: tú que vas a volver a la tierra, haz que no me olvides. Es decir, que la muerte de un hombre no se produce cuando desaparece físicamente, desaparece cuando lo olvidamos. Y hoy, aquí, en este recuerdo, lo que hemos hecho es traerle un rato a la vida a Raúl para ponerlo en el rincón de nuestro corazón. Gracias. Como es costumbre en este Consejo Deliberante, y siendo este libro, como siempre decimos, uno de los tesoros más preciados, porque aquí ponen en su rúbrica aquellos pergaminenses que se destacan, aquellos pergaminenses que trascienden las fronteras de nuestra ciudad, y aquellos pergaminenses que aquí los representantes del pueblo estiman que merecen su debido reconocimiento. Hoy, no estando Raúl, están sus hijos, a quienes vamos a invitar a que en su nombre suscriban este preciado documento y van a recibir también una distinción en nombre de su padre. Los invito a participar. A Ana, a Marinés y a don Raúl. Concejal Miguel, lo invito a hacer entrega, quédense por aquí, de la distinción y de la resolución que declara ciudadano ilustre a don Raúl Borrás. No siendo para más, damos por finalizada este emotivo sesión especial de homenaje. Siendo las 20 horas, damos por finalizada la presente. Invitamos al intendente municipal y al concejal Migliaro a realizar el pabellón nacional.